Hola a todos, yo soy Katy y el día de hoy quiero compartir con ustedes la receta de esta deliciosa pizza napolitana tradicional. Para la masa se necesitan 150 ml de agua, una cucharadita de sal, 5 gramos de levadura, 250 gramos de harina y 3 cucharadas soperas de aceite de oliva. Lo primero que vamos a hacer es agregar la sal a la harina y vamos a revolver. Ahora a la harina le agregamos la levadura, revolvemos y después le añadimos el agua. Este agua tiene que estar aproximadamente a 25 grados centígrados para poder que la levadura crezca adecuadamente. Mientras que añadimos el agua, revolvemos progresivamente con una cuchara que puede ser de madera o metálica como ustedes prefieran y revolvemos hasta que ya veamos que la harina se ha integrado completamente. Cuando ya veamos que no hay más harina suelta, lo que vamos a hacer es que vamos a añadir el aceite de oliva y con el aceite de oliva vamos a amasar. Amasamos bien hasta que quede una mezcla homogénea y que se vea como una textura bien parejita de la masa. En este punto hacemos una bolita con la masa, la vamos a cubrir con una tela húmeda limpia y la vamos a dejar reposar a temperatura ambiente durante aproximadamente una hora. Una hora después ya la masa debió haber aumentado el doble su volumen y está lista para la cobertura. Para la cobertura vamos a necesitar un tomate y medio sin la piel, 6 hojas de albahaca, aceite de oliva y 100 gramos de queso mozzarella cortada en tajadas. La salsa la hacemos cortando el tomate en trozos más pequeños y triturándolo. Si quieren lo pueden hacer como lo hice yo, con un tenedor o si pueden es más fácil con un mortero. Ahora vamos a extender la masa. Yo personalmente prefiero hacerlo directamente sobre el papel manteca enharinado porque me queda más fácil para después pasarlo al horno, pero no es obligatorio, se puede hacer directamente sobre la superficie enharinada. La masa la podemos extender con los dedos como lo haría normalmente un pizzaiolo profesional o también se puede extender con un rodillo, no pasa nada, igual queda deliciosa. Enseguida le vamos a añadir todos los ingredientes que lleva la pizza por encima, comenzando por la salsa de tomate. Se la vamos a agregar con ayuda de una cuchara sobre toda la superficie, excepto en un borde. Vamos a dejar un pequeño borde sin salsa de tomate. Después vamos a distribuir por encima las tajadas de queso mozzarella y las hojas de albahaca. Por último, le ponemos un poco de aceite de oliva por encima y nuestra pizza está lista para ir al horno. Después de haber precalentado el horno a 240 grados, vamos a hornear durante 15 minutos aproximadamente y listo, ya tenemos nuestra deliciosa pizza napolitana, lista para servir. A mí me parece que está súper fácil de hacer esta receta. Cuéntenme en los comentarios a ustedes cómo les fue y qué tal les pareció. A mí me quedó deliciosa, la verdad, mi esposo quedó encantado. Y no se les olvide dejar un me gusta y suscribirse para que no se pierdan ninguno de mis antojos. Chao, besitos.